ya queda muy poco. Hoy día estamos a 11 de noviembre, nos veríamos el 18 y nos veríamos el 25 ya como última instancia, ya para cerrar todo, ¿ya? Hoy día les voy a plantear entonces la última actividad que deben hacer en Ciencias para la Ciudadanía, que tiene que ver específicamente con algo que puede ser peligroso para nuestras casas. Recuerden que estamos en la unidad de autocuidado, seguridad, ¿cierto? Que tiene que ver con las instalaciones eléctricas, ¿ya? Instalaciones eléctricas. Anteriormente habíamos visto el tema de los químicos, ¿cierto? Pero eso ya lo dejamos atrás con el tema del blog, ¿cierto? Ahora vamos a iniciar o plantear, ¿cierto? El tema de los peligros, ¿cierto? O necesariamente los riesgos que puede haber en las instalaciones domiciliarias, ¿ya? Bueno, yo nos habíamos acercado un poquito a lo que el tema de la seguridad ante la electricidad, ¿cierto? Hoy día vamos a profundizar un poquito más. Vamos a esperar un minuto más para poder iniciar. Voy a presentar el PPT. Recuerden que estamos en un régimen flexible. Ustedes ya se han dado cuenta, ¿cierto? No tuve ningún problema en extender el plazo para el blog, ¿ya? Así que si han tenido algún problema, sobre todo con las notas, con los trabajos anteriores, por favor indíquenme, ¿ya? Indíquenme también por qué no se ha puesto al día, ¿ya? Hay personas que me han enviado prácticamente todo, hay personas que me han enviado muy pocas cosas, y hay otras personas que no me han enviado nada, entonces eso es lo más preocupante, ¿ya? De hecho, hay personas que ni siquiera han venido a clases, todavía sigue siendo más preocupante aún, ¿ya? Así que vamos entonces a plantear el último trabajo, que va a ser del semestre, ya del año. Este trabajo va a durar esta clase, la próxima clase, y posteriormente les voy a dar la fecha máxima de entrega de este trabajo, de este producto final. Si se han dado cuenta durante todo el año, con respecto al ramo de Ciencias para la Ciudadanía, siempre se ha entregado un producto final, ¿cierto? Más productos finales sencillos, ¿cierto? Nos ha gustado que estuviésemos en otro contexto, ¿cierto? En un contexto presencial, hubiesen sido productos tecnológicos probablemente que ustedes hubiesen tenido que hacer, ¿ya? Pero ya nos acercamos un poquito a algo que se hizo en este contexto online, ¿ya? Bien, vamos a empezar entonces, ya hemos esperado unos buenos minutitos para que entren sus compañeros y compañeras. Vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy, 11 de noviembre. Ahí ustedes pueden apreciar ya el PPT que estoy presentando, que estoy proyectando. Y recuerden que estamos en el módulo 2, unidad 2, seguridad, prevención y autocuidado. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el tema relacionado con el modelo de sistema eléctrico domiciliario, ¿ya? Ustedes van a tener que fabricar, ¿cierto? Un modelo no necesariamente domiciliario, sino que un modelo que se acerca al sistema eléctrico domiciliario, justamente como complemento para esta pregunta. ¿Cómo diseñar un modelo de sistema eléctrico domiciliario seguro y eficiente? En el camino vamos a ver, entonces, cómo podríamos acercarnos a un modelo de sistema eléctrico que sea seguro y eficiente, como es el que tenemos en nuestras casas, ¿cierto? Porque es bastante seguro y eficiente actualmente los modelos que tenemos en casa. Ya, habemos bastantes personas, estamos 16 personas en la sala, así que súper, súper bien, buena asistencia, para poder entonces seguir con esta materia. Bien, vamos a empezar entonces. ¿Cuál es el propósito de esta clase y la siguiente? El objetivo del proyecto es que los estudiantes construyan un modelo semifuncional de un sistema eléctrico domiciliario. Ahí le puse entre paréntesis, claro, va a construir el modelo y además va a hacer un video. Ya tal como se acuerdan cuando hicimos con el volcán, ustedes fabricaron el volcán, ¿cierto? Bueno, la mayoría, ¿cierto? Hay algunos que todavía no en el volcán. Eh, Ustedes fabricaron el volcán, ¿cierto? Le hicieron un opcional, algunos bastante llamativos, por supuesto, y además hicieron un video explicativo de lo que habían hecho, ¿cierto? Cómo les funcionó, etcétera, etcétera. Justamente acá tienen que hacer algo parecido. Acá van a construir un modelo de un sistema eléctrico domiciliario. En realidad van a ser dos tipos de circuitos eléctricos que son bastante simples. En una de esas, alguno de ustedes lo ha hecho alguna vez cuando eran más pequeños. Bueno, esta vez lo vamos a replicar, ¿ya? Y justamente, anterior a esta construcción del modelo de sistema eléctrico, del circuito eléctrico,
usted debe construir un video. Bueno, toma la cámara de su celular y simplemente se graba. No estamos pidiendo nada más sofisticado, ¿cierto? Ni nada más de producción profesional, ¿cierto? No, no, para nada. Solamente es un video donde usted demuestre que construyó los circuitos eléctricos, que explica un poquito lo que hizo, ¿cierto? Y cómo funciona. Ya. Vamos a partir entonces con este tema del riesgo, ¿ya? Del riesgo que tiene el sistema eléctrico, ¿ya? ¿Qué es el riesgo eléctrico? Una de las temáticas fundamentales que subyace en el desarrollo del proyecto es el concepto de riesgo eléctrico. Este corresponde al riesgo potencial que puede ser producido por instalaciones eléctricas. Bueno, ¿qué quiere decir esta primera idea? Que todo lo que tenga que ver con el sistema eléctrico, sobre todo cuando hablamos de altas potencias o de altos voltajes, tiene un cierto riesgo asociado, ¿ya? Tiene un cierto riesgo asociado, este riesgo viene pegadito, ¿cierto?, a lo que es el sistema eléctrico. Por ejemplo, si nosotros lo analizamos con las personas que trabajan, las personas que son eléctricas, técnicos eléctricos, trabajan con estos cableados, con estas altas potencias, por ende ellos están conscientes de que están en riesgo constantemente, porque es un trabajo bastante delicado, ¿cierto? Porque si no se toman todos los resguardos necesarios, claro, podrían ocurrir accidentes bien graves con respecto a lo que es el cableado eléctrico. Las personas que son técnicos en electricidad o técnico eléctrico siempre tienen ese riesgo, ¿ya? Justamente porque, bueno, es una de los trabajos más riesgosos que existe. ¿Ya? Hay otro tipo de trabajo riesgoso, por ejemplo, estas personas que manejan las grúas, ¿han fijado esas grúas que ayudan a construir los edificios? Son unos brazos gigantes. Bueno, es una grúa donde está la cabina que es muy alta, de hecho las personas tienen que subir mucho para llegar a esa cabina, y por lo mismo, donde es tan alta, y además tiene este gran brazo que lleva distintos pesos, ¿cierto? De concreto, de fierro, ¿cierto? Tiene poca estabilidad, y por lo mismo el conductor, ¿cierto?, el que está en la cabina, tiene un alto riesgo a que pueda ocurrir un accidente, a que le pueda ocurrir un accidente. ¿Sí? Así que, por lo mismo, también algunos de estos trabajos también son bien pagados, por lo mismo, por el riesgo. ¿Ya? Entonces, como todo trabajo, bueno, unos más que otros, ¿ya? Como todo trabajo, el dedicarse a lo que es la electricidad tiene sus riesgos altos, ¿cierto? En este caso. Y justamente cuando habla acá de que hay un riesgo potencial, eso quiere decir que es un riesgo que podría ser. O sea, no es que tú te hagas técnico eléctrico o ingeniero eléctrico y en algún momento te vaya a dar electricidad o vas a tener un accidente. No necesariamente. Probablemente nunca ha tenido un accidente grave la persona que se ha dedicado a esto. Ha tenido accidentes pequeñitos, probablemente, pero nunca uno grave. Entonces eso no implica que una persona se dedica a esto, a lo que es la electricidad o manejo de la electricidad, que le vaya a pasar algo. No implica que sea eso. Por eso es que dice potencial, que podría pasar. ¿Sí? Eh, bueno, dice, este corresponde al riesgo potencial que puede ser producido por instalaciones eléctricas, partes de las mismas, y cualquier dispositivo eléctrico bajo tensión, con potencial de daño suficiente para producir electrocución y quemaduras. Vamos entonces, a unificar algunos términos que yo voy a ir hablando para que no se pierdan en el camino, que son unos términos un poquito más, no le quiero llamar técnico, sino que son términos que se ocupan dentro de lo que es la electricidad, ¿ya? Que son los siguientes. Yo se lo tengo que dejar claro porque si no se podrían confundir con ciertas cosas. Voy a proyectar la pizarrita. Aquí está la pizarrita. Entonces, cuando yo les hable de voltaje, cuando se hable de voltaje, ustedes probablemente lo hayan escuchado, es lo mismo hablar de tensión, ¿ya? Es lo mismo hablar de diferencia
de potencial, también se le llama diferencia de potencial, ¿ya? Y también se le llama FEM, FEM, que es una sigla, digamos, que significa fuerza, fuerza, fuerza electromotriz, fuerza electromotriz. Es decir, cuando hablamos de voltaje, tensión, diferencia potencial y FEM, hablamos exactamente de lo mismo. Todo esto se mide en volts. Se mide en volts. Volts. ¿Sí? Para el caso de Chile, los artefactos o todo lo que está en nuestra casa funciona ¿a cuántos volts? A 220 volts. ¿Sí? En nuestro país específico, si lo comparamos con Estados Unidos, si usted manda a pedir un artefacto de Estados Unidos, eh, usted le llega, ¿cierto? Le llega la encomienda, está súper contento porque le llegó la encomienda de Estados Unidos, un artefacto eléctrico, lo va a enchufar y se da cuenta que no funciona, no prende. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los artefactos no están hechos para 220, sino que están hechos para 220, 110. ¿Ya? En USA, Estados Unidos, ¿cierto? Están hechos para 110 volts. Por lo tanto, usted tiene que conseguirse un transformador y ese transformador le va a ayudar a que este artefacto funcione con 220 volts. ¿Sí? Así que, todo claro con esto entonces, cuando hablamos de voltaje, tensión, diferencia potencial, volts, hablamos de lo mismo. Bueno, si alguien quisiera como definir esto, ¿ya? Yo no, como no es materia de física propiamente tal esto, sino que es una materia a nivel general, y estamos simplemente unificando criterios, esto es a nivel general, digamos cultura general, ¿sí? Cultura general. Si yo les defino lo que es el voltaje, es la energía con que se mueven los electrones, ¿ya? Convengamos que dentro de los cables eléctricos y dentro de los artefactos, lo que se mueven son los electrones de los átomos. Eso es lo que se mueven. Se mueven muy rápido, de hecho, velocidades cercanas a la luz, ¿ya? Y eso es lo que prende la ampolleta, lo que hace funcionar el microondas, lo que hace funcionar la televisión, ¿cierto? Lo que carga los celulares, ¿cierto? Eso es el movimiento de cargas, ¿sí? Bueno, la velocidad o la energía con que se mueven estas cargas tiene que ver con el voltaje, ¿no? Tiene que ver con el voltaje. Distinto es a otro término que se llama corriente eléctrica. ¿Alguien alguna vez se ha preguntado cuál es la diferencia entre voltaje y corriente? Bueno, probablemente sí, probablemente nunca lo haya escuchado, pero hay una gran diferencia entre lo que es el voltaje, el voltaje y la corriente eléctrica. Como les digo, yo no voy a profundizar más allá porque eso ya es materia netamente de física, estamos hablando en términos generales. Como estamos hablando de ciencias de la ciudadanía, es cultura general, ¿cierto? Cuando hablamos de voltaje hablábamos de la energía con que iban las cargas. En cambio, cuando hablamos de corriente eléctrica, hablamos de la cantidad de carga, la cantidad de carga, ¿sí? La cantidad de carga. Y eso se mide en amperes, amperes. Bueno, no sé si alguien ha escuchado alguna vez esta palabra, amperes, amper o amperios. Escuché yo amperios. Amperios, ¿escuchó amperios? Sí, ¿Qué le escuchó? yo escuché amperios. Amperios, Fernando. Amperios, ¿sí? Se dice amperios también, amperes, amperios, ¿sí? Eh, es como cuando hablamos de energía, joules, julios, ¿cierto? Es lo mismo. Eh, bueno, probablemente alguien en su casa haya escuchado este término ampere, sobre todo cuando ha hecho algunos cambios de instalación eléctrica, bueno, que eso lo hacen siempre los adultos, ¿cierto? No meten mucho, eh,
no saben mucho los niños, los jóvenes, ¿cierto? No están muy metidos en esto, ¿cierto? Pero lo que hacen, por ejemplo, si alguien abre un negocio o si alguien hace una instalación, una adaptación en su casa, muchas veces el amperaje que tiene que ver con la corriente eléctrica, muchas veces se queda corto y hay que cambiar el control del amperaje, digamos, y hay que aumentarlo. Puede ser 10 amperes, 15 amperes, 20 amperes, 30 amperes o incluso más, dependiendo si hay mucha gente viviendo en la casa. ¿Ya? Bueno, pero para efectos prácticos se miden amperos amperios, como dice Fernando también, ¿cierto? Pero son dos cosas totalmente distintas. El voltaje tiene que ver con la energía con que se mueven estas cargas. ¿Sí? Se miden volts. Ahí ya tenemos grandes diferencias, ¿cierto? Se miden volts. Y la corriente eléctrica es la cantidad de carga, es la cantidad de electrones, el número de electrones que se mueve, que se mide en amperes. Es decir, ahí tenemos dos conceptos totalmente distintos. ¿Ya? Dicho esto, entonces, dicho esto, ya sabemos entonces la diferencia entre voltaje y amperes. Recuerden que amper es lo mismo, voltaje es lo mismo que tensión, lo mismo que diferencia potencial, etcétera. Por lo tanto, en el PPT, a ver, alguien está ingresando, esperamos un poquito, sí, a ver. Entonces, y ustedes pueden están escuchando en el PPT, ¿ya? Eh, que habla de la palabra potencial, potencial de daño suficiente para producir electrocución y quemaduras. Justamente, podrían haber elementos que nos puedan producir accidentes, ¿ya? Y sean focos de electrocución, necesariamente que me dé la electricidad, incluso de quemaduras. Puede originar en cualquier tarea que implique manipulación o maniobra de instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión, operaciones de mantenimiento de este tipo de instalaciones y reparación de aparatos eléctricos. Bueno, esta definición o esta idea la saqué obviamente de su texto del estudiante, ¿ya? Porque estoy rigiéndome más que más de ese texto, digamos, para que ustedes se ocupen este texto, ¿cierto? Y necesariamente saquen las ideas de ahí directamente. Ahora les voy a indicar la página en la cual estamos. Pero lo que quiero enfatizar es que cuando hablamos de instalaciones eléctricas, hablamos de instalaciones eléctricas de baja potencia, media y alta. La alta, ya eso está alejado de nosotros, ¿cierto? Del común de los mortales. La alta tensión está principalmente en el metro, en los trenes, ya en los trenes eléctricos. Eh, está principalmente en las torres de alta tensión. Si alguna persona vive cerca de torres de alta tensión, de cables donde pasa mucha corriente o de alta tensión específicamente, se puede sentir incluso cómo suenan los cables, ¿sí? Eso es alta tensión, ¿ya? Y tiene que ser gente especializada para poder trabajar con ese tipo de cables. Bueno, la instalación es media, más que todo se basa en las instalaciones eléctricas, que no dejan de ser peligrosas, también son peligrosas las instalaciones eléctricas, por eso es que si hay que cambiar algo en el medidor, si hay que cambiar algún cable, poner algún enchufe, siempre se recomienda que lo haga una persona que esté certificada o que realmente maneje este concepto de lo que es las conexiones eléctricas, ¿no? Y cuando hablamos de baja potencia, hablamos de, más bien, experimentos que uno puede hacer a nivel de colegio, ¿cierto? A nivel universitario, digamos, como el que van a hacer ustedes, ya que justamente la máxima potencia que ustedes van a trabajar probablemente sean de 3 volts a 9 volts, que es completamente inocuo para nosotros, ¿ya? Eso es principalmente. Bien, para empezar entonces, hoy en día la mayor parte de los hogares posee una red interconectada de circuitos. Para los que se vienen integrando, el día de hoy estamos viendo este tema de otro tema riesgoso que tenemos en nuestra casa, ¿cierto? El sistema eléctrico, ¿cierto? Sistema eléctrico, más que todo, para que vean los peligros o los riesgos que tiene el sistema eléctrico si usted quiere cambiar, por ejemplo, alguna enchufe o simplemente tratar de prevenir, ¿cierto? O ser precavido cuando haya un bebé, por ejemplo, o haya niños pequeños, que no se vayan a sacar a ciertos
lugares donde pueda ser peligroso, donde puedan meter los dedos en el enchufe, por ejemplo, o de repente ver cables que están pelados, están a la luz, ¿cierto? Eso siempre tratar de eh, pensar en aquello que puede ser riesgoso y emitir una solución al respecto. Es decir, si yo veo cables pelados al aire, ¿cierto? Por algún accidente, automáticamente yo corto la luz, voy a buscar mi instaladora, los tapo, y bueno, después vuelvo a dar la luz, ¿cierto? Y ahí queda mucho más seguro, digamos, que estén pelados al aire. Después, bueno, si usted no sabe hacer conexiones, o el papá, la mamá no ubica eso, bueno, hay que llamar a una persona certificada y para arreglar ese asunto, digamos, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. El objetivo del proyecto es que ustedes construyan un modelo semifuncional de un sistema eléctrico domiciliario. No vamos a construir una casa, digamos, o a una maqueta de una casa en donde podamos hacer un sistema eléctrico domiciliario, ¿cierto? No, le voy a pedir algo súper simple, que son dos tipos de circuitos, circuito serie y paralelo, y con eso me basta porque ustedes ya con eso pueden darse una idea de cómo es el sistema domiciliario. Simplemente es un modelo que van a hacer, ¿ya? Eso es lo que estábamos empezando hoy día para los que se quieren integrar. Por lo tanto, estábamos en esta idea. Hoy en día, la mayor parte de los hogares posee una red interconectada de circuitos cuya finalidad es utilizar la energía eléctrica proveniente de las centrales generadoras. Recuerda que un circuito eléctrico corresponde a un conjunto de dispositivos en las que puedes hacer circular una corriente eléctrica. Es decir, el circuito que tenemos en nuestra casa, lo que va pasando en el cableado eléctrico, los enchufes y nuestras cosas, es que hay movimiento de electrones. Hay esta corriente eléctrica que le estaba hablando antes, ¿se acuerdan? Recuerden que el voltaje es completamente distinto a lo que es la corriente eléctrica. Un sistema eléctrico domiciliario debe ser diseñado e instalado por personal calificado, ¿cierto? Certificado, como le estaba comentando, ya que el uso de la energía eléctrica reviste una gran cantidad de riesgos. Por esta razón, y para que comprendan la importancia de la seguridad y la eficiencia de la instalación eléctrica domiciliaria, los invitamos a desarrollar el siguiente proyecto y nos vamos a ir entonces a la página 120 del texto del estudiante. En mi computador voy a buscar el libro de ustedes, el estudiante, y nos vamos a situar en la página 120. Aquí está. Bueno, este libro ustedes ya lo tienen, ¿cierto? Que no tenga, por favor, me avisa. Le mando el link para que lo descargue, pero a esta altura ya todos dicen tenerlo, así que ya esto yo le envié a principios de año. ¿Cómo diseñar un modelo de sistema eléctrico domiciliario seguro y eficiente? Ese es el tema del día de hoy. ¿Ya? Acá está. Voy a hacer un zoom a esto. ¿Ya? Esta es la página 120 de su libro. Esta es la página 120 de su libro. Ah, ya, ya, Fernando. Oh, no había leído eso, Marco. Marco, esa maneja bien el tema. Con mi papá instalamos cámaras cercos eléctricas, etc. Hagan sus consultas. No la había visto, Marco. Qué interesante lo que hacen con su papá. ¿Tu papá se dedica a algo o simplemente porque le gusta este tema de las instalaciones eléctricas? Voy a buscar el libro mientras, Fernando, mientras Marco contesta, si es que está ahí. Pero otra pregunta, Marco, ¿eso de instalaciones de cámaras de cerco eléctrico, eso lo hacen como negocio o solamente lo hicieron para ustedes? Y está en Classroom.
Vamos a ver si encuentro el link. No encontré. Bueno, en esencia, este es el link que le voy a mandar. Ahí está el libro, Fernando, para que lo descargue. También está en Classroom, como decía Fernando. Tiene una mini empresa ya, es ingeniería informática y algo de electricidad, no sé qué carrera. Lo que sí, no me subo a la escalera. Claro, porque los informáticos ubican harto de electricidad, pues. Tienen que estudiar, los ramos que tienen son electromagnetismo, por ejemplo, son bien avanzados en ese caso. Ahí le envié, Fernando, el link. ¿Ya? Y una mini empresa, entonces cacha harto, pues. Sabe harto tu papá. Bueno, y usted también probablemente, pues sí, lo está acompañando en estas cosas. Así es, pues. Hay que hacerlo con mucho cuidado, por supuesto. O sea, yo creo que Marco, tú debes conocer muy bien los riesgos que tiene este tema de trabajar con la electricidad. Imagínate, cercos eléctricos. Cercos eléctricos. Página del libro 120. 120. Página del libro 120. ¿No? Eh, bien. Bueno, y ahí ya mandó el aviso Marco. Si quieren colocar cámaras de seguridad o cerco eléctrico, ya saben a quién preguntarle. Ya. Entonces, le estaba presentando el libro. El libro. Bien, página 120 entonces. Bueno, esto ya lo vimos, esto está en el PPT. Fíjese que sale una foto de, un, de una caja, ¿ya? De esta sistema de seguridad que le llaman, que está dentro de nuestras casas, donde tienen varios botones, ¿cierto? Son los botones del automático, ¿ya? Necesariamente si usted baja el botón, deja de pasar electricidad, ¿cierto? Si usted lo sube, pasa la electricidad. Y hay un botón especial, que es un botón adicional de seguridad que se llama diferencial, que es justamente para las pérdidas de energía. Es decir, cuando usted le da la electricidad, automáticamente hay corriente eléctrica que se va a su cuerpo y pasa a la Tierra. Es un conductor eléctrico. Nosotros somos conductores eléctricos, somos como cables, digamos. Por ende, automáticamente este sistema reconoce que hay una pérdida de electrones, pérdida de corriente eléctrica o pérdida de energía, y automáticamente ¡pum!, baja. Y así usted entonces no le alcanza a dar la corriente. Esto es casi automático, casi automático. ¿Ya? Y por eso entonces que es bueno que todas las casas ya, bueno, todas las casas prácticamente ya están teniendo este diferencial eléctrico, que se llama. Diferencial eléctrico, y justamente en caso de seguridad. Bien. Bueno, ¿cuál es el reto? El reto, como está ley, ya les comentaba al inicio, ¿cierto? Diseñar y construir un modelo funcional de un sistema eléctrico domiciliario. Bueno, no solamente un modelo, vamos a hacer, o sea, un modelo que va a consistir en dos circuitos, un circuito en serie y uno en paralelo, ya que probablemente ustedes lo hayan hecho cuando eran pequeños o alguno conoció anteriormente este circuito en serie y paralelo. Yo se lo voy a explicar cómo se hace. Bueno, la idea es que usted lo haga, ¿ya? Bueno, acá dice conforme el equipo, pero como es muy difícil trabajar en equipo hoy en día, vamos a hacerlo de forma personal, ¿ya? Porque cada uno va a hacer su propio modelo, su propio circuito y va a hacer su propio video, ¿ya? Cada uno me lo va a mandar a mi mail. Recuerden que en el Gmail usted puede subir videos pesados, claro que tiene que tener espacio en el Drive. Si usted no tiene espacio en el Drive, no le va a subir nunca el video, ¿ya? Vamos entonces a la 121, en donde ya nos estamos acercando a lo que ustedes tienen que hacer, y viene el taller de producción. Ya, pero antes de ir al taller de producción, yo les quiero mostrar este PPT, más que todo con un videito, para que sepan los riesgos que tiene la electricidad. Entonces, vamos a tomar el link que está acá, el link que está dentro de este PPT, que les voy a subir este PPT, por supuesto, y
vamos entonces con este video, que es un video dirigido siempre a las personas más jóvenes, digamos, de la casa, pero que los adultos también siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Un videíto que habla sobre los riesgos de la electricidad y lo hablan por un caso que le pasa al protagonista, ¿ya? Así que les voy a reproducir este video, una pestaña de Chrome, y aquí estamos. La electricidad, entonces. Bien, vamos a empezar a proyectar, dura como 3 minutos y medio aproximadamente, y lo empezamos a ver. ¿Cómo están? Hoy aprenderemos todo sobre la electricidad. ¿Qué tienen en común tu cuerpo y el metal? Fíjate. Mati, ¿qué ocurrió que tienes esa cara? Es que mi mamá me regañó. ¿Por qué? ¿Recuerdas la tormenta de ayer? Oh, sí, fue terrible. Bueno, en mi calle cayeron muchas ramas de árboles y una de ellas cortó un cable de electricidad. ¿Y por qué te regañó tu mamá? Porque íbamos caminando, vi un cable en el piso y para mostrárselo a mi mamá corrí para levantarlo. Y justo antes de que lo toque, mi mamá me gritó tanto que me dejó helado. Es que el cable te podía haber transmitido electricidad. ¡Qué distraído eres! ¿No recuerdas lo que contó la maestra el otro día cuando hablábamos de la electricidad? Maestra, hoy en el patio se cortó la luz. No se cortó, solo se quemó una bombilla. ¿Qué sucede cuando se corta la luz? ¡Qué pregunta interesante! Primero pensemos entre todos qué es la electricidad. ¿Alguien puede decirme qué es la corriente eléctrica? Es algo que corre adentro de los cables. Bien, pero la corriente eléctrica no solo corre por adentro de los cables. También hay materiales por los cuales puede circular la electricidad, es decir, que conducen la electricidad muy fácilmente y por eso se lo llama buenos conductores. Hay buenos conductores y malos conductores. Los malos conductores son aquellos que no pueden conducir electricidad o conducen muy poca. ¿Y los cables son buenos o malos conductores? Los cables sirven para que distintos aparatos eléctricos puedan conectarse a la electricidad que viene de la calle. Si se fijan en un cable, verán que adentro tiene fibras de un material metálico y por fuera están rodeados por goma o plástico. ¿Los cables de la calle son parecidos a los que tenemos en casa? Los de la calle están preparados para que por ellos circule mucha corriente eléctrica. Imaginen que son los cables que llevan electricidad a vecindarios enteros. Pero sean de la calle o de nuestras casas, los cables tienen adentro un material que es buen conductor, por donde circula la electricidad, y por fuera, un material que no conduce la electricidad, que es la parte de goma. Y esa goma que tienen no deja que la electricidad se escape. Exacto. Y eso es porque la goma o el plástico no conducen la electricidad. Entonces, esa electricidad no tiene otra opción más que viajar por el metal conductor que está adentro. Por eso también a esa goma que recubre los cables se la llama aislante, porque aísla a la electricidad dentro del cable y no la deja escapar. ¿Y si no estuviera la goma, qué pasaría? Si los cables no estuvieran rodeados de ese aislante, la electricidad se escaparía para los costados, entonces no llegaría nada a las casas. Además, sería muy peligroso porque cualquiera que los toque podría quedar electrocutado. Entonces nuestro cuerpo es conductor, porque si hay que tener tanto cuidado con la electricidad, es porque por nuestro cuerpo puede correr electricidad, ¿no? Tienes razón, Mati, no lo había pensado. Y para evitar que corramos peligro, es que debemos tener cuidado de no tocar cosas que tengan electricidad, Como los tomacorrientes, los cables sin aislante, el interior del portalámparas o cables caídos después de una tormenta. Es que era peligroso. Hay que tener mucho cuidado con la electricidad. Qué bueno que la... Ya. Ahí estamos entonces con este videíto, que más que todo es un recurso pedagógico, digamos, que es para tomar conciencia, ¿cierto?, de los riesgos que obviamente tiene el, la electricidad, ¿cierto?, las instalaciones domiciliarias. Ya, sigamos entonces con nuestro PPT, de ahí vamos a volver a nuestra página del libro, digamos. Vamos a seguir entonces con nuestro PPT. Y vamos a profundizar algunos conceptos que hablaban justamente en el video, ¿ya? Los conductores y los aislantes eléctricos.
Bien, se fijaron que existen los elementos conductores y no conductores, pero hay que tener ahí una pequeña eh, salvedad, digamos. No voy a profundizar por qué los metales o los conductores son buenos conductores de electricidad versus la goma, la madera seca, por qué son malos conductores de electricidad. Hay una explicación atómica, ¿ya? Pero como les digo, no viene al caso. Simplemente que ustedes sepan que los ejemplos de buenos conductores son todos los metales, por ejemplo, el aluminio, el cobre, el oro, la plata, el acero, bueno, todos los elementos metálicos. Y los aislantes, hay varios ejemplos de materiales aislantes o malos conductores, como por ejemplo el caucho, el cuero, el agua destilada, el agua purificada o destilada, son malos conductores de electricidad, ¿ya? Ojo, no confundir con el agua, con el agua de la potable, por ejemplo, o el agua de la llave, el agua con minerales. El agua con minerales sí es un conductor eléctrico, ¿ya? Por favor, ahí no se vayan a confundir. De repente, alguna vez pasó que un profesor dijo que el agua no era conductora y alguien se lo creyó, y claro, hizo un experimento con agua donde le dio la corriente, ¿ya? Pero cuando hablamos de agua, por ejemplo, si somos bien apegados a la teoría y yo voy a tomar un vaso de agua, esa agua la saco de la llave, ¿podemos decir que esa agua es 100% agua? Es decir, H2O y ninguna cosa más. Y la respuesta es no, porque el agua de la llave viene además que viene con H2O, que es el agua pura, digamos, viene con otros minerales, viene con cloro, viene con flúor, viene con sodio, viene un montón de minerales. Por ende, esa agua de la llave sí es un elemento conductor, conduce la electricidad, es por eso que es peligrosa, ¿cierto? Si nosotros nos estamos bañando en la piscina y hay un alargador que está cerca de la piscina o un enchufe que está, o un cable que está enchufado a la corriente eléctrica, digamos, corre peligro que nos dé electricidad porque el agua de la llave es un conductor eléctrico, ¿vamos a entender? Netamente por sus propiedades, por sus minerales. El agua tiene en su interior, ¿cierto? El agua viene combinada con estos minerales. En cambio, el agua destilada no tiene minerales, prácticamente tiene muy pocos, pero que lo hace mal conductor eléctrico. Así que ojo ahí. Es por eso entonces que hay que tener cuidado, sobre todo cuando uno habla del agua propiamente tal. El agua sola, el agua pura, no es conductora, es un aislante eléctrico. Pero el agua con minerales es un conductor eléctrico. ¿Queda clara esa diferencia, cierto? Entre el agua pura versus el agua de la llave, por ejemplo, el agua potable. Así que cuidado ahí con andar diciendo que el agua, el agua no es conductora. ¿Está con audífono, Fernando? Eh, el agua sola no es conductora, eso es ok, el agua sola no es conductora, pero el agua que tenemos, el común de los mortales, que tenemos acceso de la llave, esa el agua de la llave, esa es conductora, ¿no? Eso es. Bien, estamos entonces hablando de las instalaciones domiciliarias, los riesgos de las instalaciones domiciliarias, ¿ya? Estamos viendo el PPT. Entonces profundizamos. Existen materiales que permiten que las cargas eléctricas circulen fácilmente, en cambio hay otros que oponen una gran resistencia a la libre circulación de las cargas. Cuando un material no permite que las cargas eléctricas circulen a través de él, se dice que dicho material es un aislante eléctrico. En tal caso, cuando un material permite la libre circulación de las cargas eléctricas, entonces este corresponde a un conductor eléctrico. ¿Sí? Entonces comentamos de que los ejemplos de conductores son los siguientes. Todos los metales, incluyendo el agua potable, el cuerpo humano también es conductor eléctrico, ¿ya? La madera mojada, es un ejemplo también que les podría salir en algún momento. Esos son conductores principalmente. Y los malos conductores, yo prefiero llamarles malos conductores que aislantes. ¿Qué les llamo malos conductores? Yo les voy a explicar por qué. Los malos conductores, más conocidos como aislantes, se considera el caucho, el cuero. De hecho, las personas que trabajan con electricidad, los eléctricos, ¿cierto?
tienen que usar guantes de seguridad de goma, ¿cierto? Que sean gruesos, tienen que usar zapatos de goma, todo lo que sea lo más aislante posible, digamos, porque ellos están expuestos a altas diferencias potenciales, ¿ya? Altos voltajes. Entonces, aquí es donde viene la salvedad, y es por eso entonces que yo les llamo malos conductores. ¿Por qué? Porque si usted está completamente aislado, podríamos decir que esté con zapatos de goma, guantes de cuero, la ropa es completamente aislante, supongamos un material completamente aislante. Si usted está trabajando en una torre de alta tensión y usted no tomó los resguardos necesarios y por alguna razón usted tocó un cable que no tenía que haber tocado, usted lo tocó, que estamos hablando de 10.000 volts o más, 20.000 volts, es decir, una torre de alta tensión, usted se va a electrocutar igual, es decir, el cuero, los zapatos de goma, todo lo que usted tenía como material aislante pasa a ser conductor. ¿Por qué? Porque a altas diferencias potencial o altos voltajes, prácticamente todas las cosas son eléctricas, todas las cosas son conductores. Por eso entonces que las personas que trabajan con este tipo de energías, que son muy, muy potentes, están expuestos a que tengan este tipo de accidentes, aunque estén completamente aislados, ¿sí? Por eso entonces que yo les llamaría malos conductores y no es que sean aislantes, ¿ya? Porque la palabra aislante es cuando realmente no conduce la electricidad, en ningún caso, ¿ya? Y por eso entonces que lo correcto sería conductor y mal conductor. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario de todo lo que he hablado con respecto a la electricidad? ¿Algo que haya quedado dando vueltas? ¿Algo que quisieran comentar? ¿Algo que hayan escuchado? ¿Algo que le pasó a su familia? ¿A alguien de su familia? ¿No tienen nada que comentar? ¿Todo claro? Habemos 20 personas en la sala. Muy bien. ¿Nada que comentar? Todo claro entonces. Perfecto. Voy a pasar la lista mientras tanto. ¿Piensan en algo? Si quisieran comentar algo, si algo les llamó la atención, vamos entonces a pasar la lista. Lista de asistencia. Y estamos a 11 del 11 del 20. Once del 11 del 20. Ya. Entonces, vamos por los primeros. Ariel Carrasco, está presente. Benjamín Navarrete. Navarrete, aquí está. Bien. Catalina Valdenegro. Catalina Valdenegro. Presente. Dafne Vivallos. También está presente. Daniel Sosa. Daniel y también Miguel. Dafne, Daniel, Diego Toro. Diego Toro. También está presente. Fernanda Fariña. Profe, Dígame. yo ahora que lo estaba recordando, mi padre tenía que viajar mucho porque él trabajaba en unas antenas que eran de telecomunicaciones, pero tenían demasiado alto voltaje, decía. Después, cuando crecí, me dijo eso, que por eso lo había dejado, que casi, que casi se había muerto
por casi tocar uno. Tal cual. ¿Eso le pasó a tu papá, Fernando? Sí, dijo que le pasó cuando era joven, cuando yo con suerte tenía 7 años, y un amigo después de él murió por eso, porque él trabajaba en lo mismo. No Mm, se había cuidado bien, tocó un cable y se le electrocutó. sí, sí. Gracias por tu comentario, Fernando. Efectivamente, o sea, es un trabajo, muy buen trabajo por lo demás, entretenido, pero es muy riesgoso. Justamente, mira, fíjate, tenemos un caso cercano, Fernando, que su papá, digamos, trabajaba en eso y gracias a Dios no le pasó nada, digamos. Profe, Como- de, dígame. de hecho, a mi papá le encantaba ese trabajo porque sí, era un poco peligroso, pero le hacían viajar por casi todo el país. Entonces era magnífico las vistas que él tenía muchas veces, pero Claro, era demasiado peligroso. sí, sí. Y se retiró, pues después ya no siguió lo mismo, o algo parecido. No, ahora es dueño de una empresa de facturación electrónica. Ah, ya, pero no tiene nada de riesgoso, digamos. Ya, No, no. perfecto. Ok, ok. Efectivamente, pues efectivamente, ahí tenemos un caso entonces de Fernando que hay un caso de que estuvo trabajando un tiempo con la electricidad, con torres de alta tensión o con antenas de alta tensión, y justamente pues, tuvo un accidente y gracias a Dios que no fue más grave, digamos. Eh, y claro, ahí cuenta el caso de que a un amigo, a un compañero, lamentablemente no la contó dos veces como el papá de Fernando, o sea, tuvo mala suerte y lamentablemente falleció. Ya, pero bueno, no es un asunto de que uno tome miedo con esto, porque uno podría decir, hoy la electricidad, no quiero nada con la electricidad porque es mala, no sé, es peligrosa. No, si uno toma todos los resguardos necesarios, digamos, no tendría por qué ser peligrosa, digamos, ¿ya? Pero lo que pasa es que uno tiene que estar ahí atento, bien atento con todo lo que pasa, entonces si de repente se le va con un detalle, ahí es donde pueden ocurrir estas cosas. ¿Ya? Entonces, claro, porque está expuesto a que le pase cualquier cosa, digamos, ¿sí? Si no, nadie estudiaría electricidad, por ejemplo, no existirían los ingenieros eléctricos, no existirían los técnicos eléctricos, ¿te fijas? Todos los que trabajan con electricidad no existirían, ¿cierto? Porque si todo el mundo le tuviera miedo, o si realmente fuera tan peligroso, digamos, nadie estudiaría eso, pero hay personas, imagínate, que está la oportunidad de viajar por distintas partes de la tierra, de Chile, ¿cierto? La remuneración también es bastante llamativa, digamos, bastante atractiva. Así que, de todas maneras, si a alguien le tinca alguna vez seguir por esta escena de electricidad, obviamente va a ser bienvenido, como les digo, siempre, siempre muy atento a cualquier cosa que tengan que hacer en su trabajo. Ya, gracias Fernando por tu comentario. Bien, voy a terminar la lista para ya dar las próximas instrucciones y ya con eso estaríamos. Ya estábamos en Diego Toro, está presente, Fernanda Fariña, parece que no sé si le había puesto presente, sí, puesto presente. Fernanda Troncoso, aquí está Fernanda, está presente también. Fernanda Troncoso, Fernando Silva también. Fernando Silva, Francisco ahí está Francisco Cubillos, mm, Gabriel Fuentes, Gabriel Fuentes, ¿dónde está Gabriel Fuentes? Aquí está Gabriel Fuentes, también está presente. Javiera Rubio, también está presente. Javiera Rubio, Marco Villenas, Marco Villenas y Mario Godoy. Mario Godoy también está presente. Miguel también, Nicolás Chávez también está presente. Samantha Segovia y Sebastián Herrera también están presentes. O faltaron varios, pero los que faltan siempre.
Campos no está, Ormazábal tampoco. Profe, Cristian. una consulta, me nombró. Sí, Fernando. Sí, Fernando Sí, Silva. sí, correcto, correcto. Está presente. Cristian, Cristian Clapp, yo no sé qué pasó, antes venía seguido, ahora último estaba faltando harto. Cristian, Francisca Mallega también faltó, Constanza Montesino también faltó, Martín Muñoz faltó, Fernando Teiza faltó también, Martín Muñoz se fue del colegio. Martín Muñoz, Sí. ya, gracias Samantha. Eh, Sebastián Silva no vino, Vicente Vergara tampoco, eh, Juan Díaz tampoco, Sandra Buenul, ¿no? Ella ha venido siempre. Alexia Singer no ha venido tampoco. Ya, ahí estaríamos. Ahí estaríamos con la lista. Entonces, vamos a ver al último. Con respecto al último producto final, al último que tienen que hacer este año, que ya se los voy a comentar. Bien. El PPT, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser sus productos finales? Bueno, va a ser un video en donde usted muestre un circuito eléctrico en serie y uno en paralelo. ¿Ya? Son dos circuitos, ¿ya? Lo puede hacer en el mismo cartoncito, digamos, ya les voy a explicar cómo. Y usted, posteriormente, después de que usted lo haga, usted me hace un videito, digamos, tal como lo hizo con el volcán, digamos, y explica a grandes rasgos algunas cosas que les voy a indicar ya, pero más que todo que explique cómo lo hizo, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre serie y paralelo? ¿Ya? Yo les voy a explicar lo siguiente. Pero entonces, en esencia, son los productos finales. Por lo tanto, ¿qué materiales vamos a ocupar, o ustedes van a ocupar? Un kit de circuito eléctrico escolar, eso se puede encontrar en el supermercado, en algunas ferreterías lo venden, específicamente en tiendas de colegios escolares, ¿cierto? Cartón, cualquier cartón, aisladora, tijeras, pilas AA o batería, cámara de video, cámara del celular. Así de así. ¿Sí? Si alguien tiene algún problema, alguna duda con el kit del circuito escolar, me puede escribir, yo le resuelvo sus dudas. ¿Ya? Pero más que todo esto lo venden en varios lugares, incluyendo los supermercados. ¿Ya? No son tan caros, digamos, así que de todas maneras, si me pregunta un lugar donde sea bien barato, queda en el centro de Santiago, queda en Avenida Mata con San Diego. Hay un montón de locales que venden kits de circuito eléctrico y como hay un montón de locales, los precios son bien bajos, ¿ya? Los precios son bien bajos. Se los digo porque en el supermercado no salen tan baratos, ¿ya? Se los digo al tiro, no salen tan baratos. De repente la comodidad de que el supermercado te queda cerca, ¿cachai? O porque tú vas a tu papá, a tu mamá, o vas tú al supermercado, entonces probablemente sea mucho más fácil de encontrar este circuito. Bueno, de repente puede ser que no haya, porque hay supermercados que no todos lo tienen, digamos. Pero si estás buscando un lugar más o menos económico, claro, habría que pegarse el pique, digamos, el viaje, ahí a Avenida Mata con San Diego. Ahí está lleno de eh, locales que venden este kit de circuitos eléctricos, que son bastante simples, digamos, sencillos. El cartón, eso lo pueden encontrar en su casa, la wincha aisladora, probablemente su papá, su mamá tengan ahí una wincha aisladora, ya, que son baratas también. Tijeras, como tenemos ciertas tijeras, pilas AA o batería, va a depender de cómo sea su circuito, ¿ya? Y cámara de video o cámara de celular, que ya les comentaba que todos tenemos prácticamente un celular, así que podemos hacer un video en cualquier momento, ¿cierto? Entonces eso es lo que tienen que tener como materiales en esencia, ¿ya? Si ustedes le quieren agregar algo más, bienvenido sea, digamos, pero la esencia de los circuitos eléctricos es lo que le acabo de enunciar acá. Ahora, ¿cómo lo va a hacer usted? Bueno, acá la imagen se me fue un poquito hacia abajo. A ver, vamos a
Vamos a subir un poquito más esto. Ahí. 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 ¿Se ve, cierto? ¿Se ve la foto acá? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Yo les comentaba, entonces tienen que hacer todos circuitos. Son circuitos sencillos. Es un circuito en serie y un circuito en paralelo. ¿Ya? En cada circuito usted puede usar dos ampolletas o más. Si usted desea más, lo puede hacer, pero mínimo dos. Mínimo dos. El límite de volts, yo le recomiendo que sean 3 volts. ¿Ya? Una pila, de esas pilas que usan los controles remotos, hace 1,5 volts. ¿Ya? Por lo tanto, basta con todas esas pilas y usted puede hacer encender las ampolletas. No les recomiendo más. Podrían encenderlo con más. Por ejemplo, probablemente usted no tenga estas pilas AA, pero tenga de las baterías, que son unas pilas gordas, digamos, las baterías, que tienen una conexión eh, bastante gruesa, digamos, tienen un positivo y un negativo, lo tienen arriba, digamos, tienen un solo lado. Esas son de 9 volts. Entonces, les van a prender la ampolleta, pero si las ampolletas son muy delicadas, se pueden quemar. ¿Ya? Se pueden quemar porque es demasiado volts para el filamento que tienen las ampolletas. ¿Ya? Por eso es que les digo que el límite de volts, solo 3 volts, debido a que se pueden quemar las ampolletas. Por eso les digo solamente dos pilas AA. Una vez realizados los modelos de circuitos, realizar el video. En el video debe explicar qué material se usó, indicar qué diferencia hay entre los circuitos y cómo lo hizo. Además, indicar qué modelo es el que se usa en casa. Es decir, que usted indique en el video qué modelo, ya sea el modelo de circuito en serie o el modelo de circuito en paralelo, es el que se usa en casa. Otra pregunta es cómo están conectadas cómo está conectado todo en nuestra casa. ¿Ya? Máximo 3 minutos el video, máximo, por favor, que sean bien concisos, no existe un mínimo de tiempo, es decir, si a usted le dura un minuto el video, bienvenido sea. Solamente yo les pido la evidencia de que usted realmente construyó estos dos modelos, digamos, estos dos circuitos, y necesariamente me mande la evidencia del video. Fecha máxima 23 del 11. Si se fijan, el 23 del 11 es una semana antes de que, para que tengamos las notas, digamos, ¿ya? Porque el 30 hay que tener las notas, pero nosotros nos veríamos el 25, ¿ya? Así que yo voy a dejar anotado igualmente acá como fecha máxima el 23. Pero si por alguna razón usted se atrasa, ¿cierto? Tuvo algunos problemas con el kit de circuito eléctrico, digamos, me lo puede entregar el mismo 25. El mismo 25 y ahí ya tendríamos que tener rápidamente las notas antes del 30, ¿ya? Eso es lo que tiene que hacer. Y ahora voy a explicar entonces cómo usted debe hacer el circuito. Por eso entonces es importante que Profe, viniera a clase. profe, antes de todo eso, el circuito, la gente que tiene atrasos con notas o con trabajo y esas cosas, al final, ¿cuántas notas van a hacer? Yo creo que van a ser como 4 o 5 notas. Ah, ¿Por pero qué? así como en total, ¿o va a contar No, como... como en total, como en total. Sí, porque hay algunos trabajos que no tienen nota. Ah, ya, ya, Son, profe. son formativos. De hecho, varios trabajos son formativos. Lo importante es que me lo mandara como para ver que usted trabajaba, digamos. Pero no tenían nota. Algunos trabajos no tienen nota. Ah, ya, profe, gracias. ¿Ya? Pero, profe, ¿no puede mostrar así como el semestre pasado tiene esa tablita donde... Sí, el semestre pasado mostró como una tabla. Ah, sí, que la tengo actualizada todavía, pero me comprometo a tener esa tabla actualizada la próxima clase. Sí, profe. Agachar. Tablita eso del sí, 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 entregó, sí, sí. Ah, ya. Sí, sí, lo que pasa es que no le he ingresado todavía esa tabla. Ah, Pero denme esta semana y se la presento la próxima clase. gracias, profe. De nada, de nada. Pero en esencia son los trabajos que, como les he comentado yo, esto va a llevar nota, esto es evaluación sumativa. Bueno, en este momento, bueno, son varios trabajos que hemos hecho, pero los que me acuerdo ahora último es el tema del volcán, el tema del blog, eso llevan nota. Anteriormente igual hicimos otros, pero en este momento no me acuerdo. Y el último es lo que vamos a hacer ahora, que es este tema de los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, Sí, profe. súper, súper, súper.
Pero, bueno, en realidad no tengan, o sea, preocúpense igualmente del ramo, porque nos queda ya poco, pero en esencia no se preocupen tanto porque, o sea, si usted trabajó, lo hizo a conciencia, va a tener buena nota. Las personas que entregaron el semestre pasado sus trabajos, si se fijaron, probablemente algunos esperaban un poco menos de nota, algunos esperaron, o la esperaban esa nota, pero en esencia, los que entregaron, prácticamente todos tuvieron muy buena nota, excelente nota, ¿ya? Y es por eso entonces que este semestre no va a ser distinto, sino que los que se preocupan de entregar todos sus trabajos, digamos, van a tener buena nota, así que no se preocupen de eso. El problema está en las personas que no han entregado nada, no sé qué vamos a hacer con esas personas, ¿ya? Hay personas que han entregado 0 trabajos, eso es preocupante. ¿Ya? Bueno, cada uno sabe, así que no les voy a mandar mensaje, por favor, comuníquese con esta niña, o con esta niña se comunique conmigo, no. Aquí ya estamos en el segundo semestre, ya estamos bien avanzados en el año, ya cada uno sabe, digamos, qué es lo que ha mandado, qué es lo que ha enviado, qué es lo que no ha enviado, ¿ya? Varias personas me han llamado, me han escrito, me dicen, profe, ¿sabe qué? No tengo claridad qué es lo que tengo que mandar. Bueno, yo les digo, mándeme esto, ¿ya? Pero se han preocupado de preguntar, por lo menos. Hay personas que ni siquiera se han preguntado, se han molestado en mandarme un mail preguntando qué deben, ¿ya? Bueno, volviendo a nuestro tema, vamos a hacer el último trabajo entonces. El último trabajo ya, vamos a finalizar este ramo, si Dios quiere, ya antes del 23. Es decir, tienen toda esta semana, más la subsiguiente semana, hasta los días del 25, o sea, tienen muchos días. Hoy día estamos a 11, al 25 tienen 2 semanas completas prácticamente, ¿cierto? Eh, Vamos entonces a... la próxima semana me comprometí a traerles esta tablita donde me indicaban si lo entregó o no lo entregó, digamos. ¿Y qué más? Y eso sería. Ah, le iba a explicar entonces cómo se debe realizar el circuito. Ya, están viendo todos el PPT entonces. Voy a agrandar un poquito este tema de la imagen. Bueno, no está muy HD esto, pero en esencia, supongamos que el primer circuito de la izquierda es un circuito en serie, ¿ya? Y el kit, como yo les comentaba, trae cables. Ahora, si usted tiene de repente algún artefacto electrónico en su casa, ya sea cable, bueno, no, a veces los kits vienen con cables sin cables. No va a necesitar comprar cables, porque si tiene cables puede usar los mismos. Sirve el cable de teléfono, de repente alguien sacó algún teléfono y les quedó cable, también sirve ese cable de teléfono. Todo sea para ahorrarse un poquito de plata, digamos. Entonces, acá tenemos una batería, esta es de 9 volts, ¿ya? Como les digo, funciona igual, pero depende de sus ampolletas que no se quemen, que resistan estos 9 volts. Fíjate que hay una conexión, en este caso un cable rojo, que pueden colocar ustedes de cualquier color en todo caso, que va a un switch, que es un interruptor. El interruptor que ustedes, como el que ocupan en casa, ese deja pasar la corriente o bloquea la corriente, digamos. Abre el circuito, cierra el circuito. Si usted cierra el circuito, necesariamente la corriente sigue por este camino, va a encender la ampolleta, después va a encender la otra, bueno, todo al mismo tiempo, ¿cierto? Y después va a seguir la corriente y va a volver a pasar por la batería y va a salir de la batería y así sucesivamente. Estas conexiones ustedes las pueden hacer con multiplicadora. La verdad es que dentro de los materiales no les dije cautín ni soldadura porque no es necesario, ya no es necesario, porque igual hay que hacerlo con cuidado. Si usted va a ocupar el cautín o estaño, soldadura de estaño, tiene que saber ocuparlo, digamos. O sea, tendría que hacerlo con una persona adulta, alguien que le ayudara a trabajar con este estaño, porque no solamente con estaño se trabaja, sino que también se trabaja con esa crema que también ayuda a pegar el estaño. Así que por eso no se lo recomendé, solamente que usted haga las conexiones, ya sea por apretando las conexiones de los cables, digamos, o bien pegándolos con wincha aisladora, ¿ya? Le recomiendo la wincha aisladora y no el scotch. El scotch también puede servir, pero lo que pasa es que el scotch o la cinta esta adhesiva, digamos, es muy débil el adhesivo que tiene. Por lo tanto, si usted va a pegar dos cables, va a unir 2 cables y le coloca este scotch o cinta de embalaje, digamos, probablemente se les separe los cables. Entonces, le recomiendo que lo pegue con wincha aisladora. La wincha aisladora es esta wincha que es negra. Hay blanca, hay verde, roja, hay distintos colores. Esta es la wincha aisladora. Fíjense que la conexión en serie, las ampollitas van una al lado de la otra,
Pero en cambio, el circuito de la derecha empieza igual que el circuito en serie, ¿cierto? Vienen los dos cables conectados a cada polaridad de la pila, ¿cierto? De las dos pilas. Acá viene un switch, pero fíjense cómo es la distribución de las ampolletas. Esto se llama distribución en paralelo. Fíjense que acá va un cable, acá va otro cable, pero a continuación de estos caminos sale otro cable que va hacia otra ampolleta. ¿Sí? Y esta es la famosa entonces conexión en paralelo, en paralelo. ¿Sí? La idea de esto es que las ampolletas enciendan, ¿cierto? Si por alguna razón usted aprieta el switch, el interruptor, y hace pasar la corriente y las ampolletitas no prenden, hay varias razones. Una razón es que las pilas estén gastadas, no estén funcionando. Otra razón es que la conexión esté mala, es decir, que no está haciendo bien contacto, ¿cierto? A lo mejor hay algunos cables que traen pelitos, traen varios pelitos, ¿cierto? Varios alambritos muy delgaditos. Entonces, claro, si usted lo tiene agarrado solamente de dos pelitos, siendo que tiene 10 pelitos, digamos, 10 alambritos, claro que la conexión va a ser paupérrima, digamos. Por lo tanto, en esencia, si usted va a conectar un cable a la ampolleta, digamos, necesariamente tiene que quedar bien conectado, ¿ya? Porque si no, no le van a prender la ampolleta. Lo otro es que pueden quemarse las ampolletas también, si de repente, no sé, pueden venir de fábrica, pueden venir malas, ojalá que es muy mala suerte eso en todo caso, casi nunca pasa, que vengan malas desde fábrica, digamos, o bien, y por alguna alza de voltaje también se pueden haber quemado las ampolletas. Entonces te digo que hay varias razones, pero la razón principal de por qué no prenden, en el caso que ustedes lo hicieran y no le prendieran, es que tienen que revisar todas las conexiones que estén bien unidas. ¿Ok? Les pregunto entonces, ¿queda claro cómo hacer el circuito en serie y el circuito en paralelo? Jóvenes, ¿queda alguna duda? Recuerden que si realmente no saben cómo conectar, me escriben, yo por último les mando un audio o un video, digamos, mostrándole, digamos, cómo se debe conectar, pero como les digo, en el kit van a venir los cablecitos, van a venir las ampolletitas, ustedes van a unir los cablecitos a la ampolletitas, a la batería, digamos, y es súper, súper sencillo, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Por el chat ya me está indicando que está todo claro. Los demás, ¿está todo claro lo que deben hacer? Recuerden que fecha máxima la No, tenemos. claro. Espérate, No, que está todo claro. ¿está todo claro, Sí. Dafne? Súper, súper. Eh, recuerden entonces que nuestro último trabajo, ya con esto tenemos, es decir, si usted hace el circuito, lo hace, no sé, mañana, lo hace pasado mañana, usted ya está listo con este ramo, no se preocupa. Obviamente se ha entregado las cosas anteriores, ¿cierto? Así que tiene la oportunidad entonces de terminar, de cerrar este ramo antes, ¿ya? Obviamente que yo sé que es poco tiempo, que está con muchas cosas, matemáticas, lenguaje, historia, todas las cosas que hay en el colegio, y que probablemente no la van a poder hacer rápido, pero si tienen algún tiempito y se pueden dedicar a esto, lo que les estoy pidiendo, háganlo rápido, me lo mandan y salen de esta preocupación. Les recomiendo eso. Ya, última pregunta entonces, última chance. ¿Tienen alguna duda, consulta? Si no, ya lo Yo, dejamos hasta acá. Cuénteme. yo por mi parte no. Fernando, pues, perfecto, gracias. Los demás, voy a guardar este PPT entonces, lo voy a subir inmediatamente a Classroom para que queden ahí las instrucciones y todo lo que deben hacer. Recuerden que como fecha teórica la tenemos el 23. Bien, excelente. Sí, por supuesto, Marco, por favor escríbame. Eh, como les estaba comentando, sí, no he visto el correo, tendría que ver el correo. Eh, voy a subir este tema del PPT para que lo tengan en consideración. Sí, me llegó Fernanda. Me llegó el de Benjamín. Y me llegó el de. No, el de Fernanda todavía no me lo, no me lo envié. Dafne.
Mm, eso principalmente. Hasta el momento me han llegado eso. Sí, me han llegado varios folletos. Perfecto. ¿Alguien sabe de Anaís Reyes? ¿De su compañera Anaís Reyes? Mi correo es física royal, arroba, ¿Quién es Anaís? royal, arroba gmail. ¿No la conocen? ¿No de cuarto o algo así? ¿O otro Anaís curso? Reyes. La No, Anaí no, no. Reyes se fue hace rato del curso, o sea, del colegio, el año Me pasado. indicaron, me indicaron que todavía estaba en el colegio. ¿En Qué serio? raro. Ah, no, de segundo. Sí, tenés razón. El Marco dijo, es de segundo. ¿De segundo? De segundo. Anaís. De segundo, ya. Uy, qué bueno, Marco, que menos mal que ubica a sus compañeros y compañeras. Ya, entonces, sí, es de segundo, efectivamente. Ya, entonces no era de tercero, me habían mandado mal la información. ¿Qué más? Respondí algunas preguntas en el chat. Voy a subir inmediatamente esto. Sí, por A favor, mí, Benjamín, a voy a mí, hacer. a mí también, aprovechando, porfa. Disculpa, Fernando. Si me puedes también mandar las cosas por Gmail, te leo, aparte. Sí, sí, Profe, tengo una duda. cuéntame. Si yo tengo todos los trabajos listos, menos uno, ¿te puede sacar todas las notas? Por supuesto. Es ¿No te he necesario. enviado casi todo por su cuenta? Sí, porque me falta uno. ¿Faltó el blog o no? Ah, ¿El blog me lo mandó? sí, lo mandé con la Dafne. Con la Dafne, ya, ya. Sí, lo tengo anotado. Con Dafne. Me falta el volcán. El volcán, pero ¿cómo se llama? Entonces quería saber si yo tengo todo listo, ¿es necesario hacer el volcán? Mire, eh, déjeme un poquito darle de vuelta, porque yo saco como un estimado entre el número que me han entregado ustedes. Por ejemplo, si hay un trabajo que no me lo ha entregado casi nadie, ese lo doy por, no le pongo rojo, sino que simplemente no lo tomo en cuenta. ¿Está bien? Entonces, deja revisar bien la cantidad de trabajos que me han enviado, y ahí yo te podría dar una respuesta en el caso de que, porque el semestre pasado, recuerdas que tuvimos la opción también, no sé, 7 trabajos, ustedes podían hacer 5, una cosa así. Sí. Entonces podría también darle la opción que sea así, Samantha. Ah, Pero deja pensarlo, deja darle vuelta toda esta semana y ya le daría una respuesta la próxima. ya, ¿Vale? La profe, próxima clase. por ¿Vale? favor. Bueno, Ya no da más, Samantha. no doy más. Me imagino, me imagino. Lo mismo corre para todos los demás, pues. O sea, dejen darle vueltas. Hemos hecho varios trabajos, la verdad. Entonces, claro, si me deben uno o dos, ahí tengo que verlo, digamos. No habría problema, no habría problema. Y no, en ningún caso les voy a colocar rojo en todo eso. ¿Ya? Pero lo importante es que haga la mayoría de los trabajos y, digamos, para justamente lo importante del ramo, que es tener evidencia o darnos cuenta de estos riesgos, digamos, que hemos hablado. ¿Ya? Así que la próxima semana entonces les tendría dos cosas: este tema del número de notas que tendríamos, si ya pueden ser 5 o 6, ahí tengo que darle vuelta, ¿ya? Y el tema de las personas la tablita esa de donde dice sí, me han entregado, ¿cierto? Y las personas que tienen dudas de lo que me deben, sí, te tengo que responder entonces nuevamente, Fernando. Diego, ¿me puedes mandar un mail, por favor? ¿Ya? Y Benjamín se va a quedar un ratito más. Ya, ok. Entonces, lo voy a anotar acá para que no se me olvide. Súper. Bien, y como les digo, cualquier duda, consulta, ya saben que por mail. O sea, por ejemplo, si en este caso tienen dudas de las cosas que deben, me escriben al mail. Así de simple. ¿Ya? Sí, pues lo han hecho varios. Ya, jóvenes, estamos ya prácticamente en la hora. Empezamos casi a las 2 en punto, 2:01 empezamos por ahí, así que la clase en esencia hasta las 3:20, porque no nos tomamos el recreo de 10 minutos, ¿cierto? Así que ya estamos prácticamente en la hora y ya pasé lo que tenía que mostrarles.
que es el último trabajo, ¿ya? Con respecto a este tema de los circuitos eléctricos, que es más que todo una, un modelo, ¿ya? Un modelo de la instalación domiciliaria que todos tenemos, ¿ya? Si no hay más consultas, dudas, dejamos hasta acá la clase. Benjamín se queda porque tiene algunas dudas. ¿Alguien tiene alguna otra Profe, duda? ¿No? Listo, quedamos hasta acá entonces, jóvenes. Un gusto haberlos visto de nuevo, escucharlos, ¿ya? Cuídense mucho. Mateo, profe, chao. Profe, que esté chao, muy bien. Nos profe. Chao, profe, que vemos. esté bien, cuídense. Igualmente, gracias, hablamos. Ya, vamos a ver. Tenemos un segundito, Benjamín. Que algo le pasó al mouse. Parece que se le acabó la pila. Volvió loco. Ahí volvió. A ver. Sebastián Barrera, ¿tiene alguna consulta? Fernanda también, ¿tiene alguna consulta? ¿De que se quedaron? Parece que no están ahí. ¿No? ¿Todo bien? Ya, vamos a terminar la clase entonces para ustedes, Sebastián y Fernanda. Ya, Benjamín, cuéntame. Hola, profe. Mi duda era sobre el trabajo del volcán, porque yo recuerdo que como era tan pesado el video, tuve que como que partirlo en dos y se lo compartí por Drive. Pero yo nunca había compartido como trabajos por Drive, entonces no estoy muy seguro de si le llegó el trabajo y se lo envié el mismo día que lo pedí, entonces no estoy muy seguro. Sí, Y siempre tuve la eh, duda, pero no me pude conectar a veces hasta el final de la clase, pero ahora que puedo, le pregunto. perfecto, sí, este me lo envió el, a ver, 15 de octubre, 15 de octubre, sí, Pues, ¿le llegó por Drive? Sí, lo sí, pudo me ver. llegó por Ah, mail, sí, en formato MOV, punto .mov, sí, 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 es que tenía sí, la me duda llegó porque perfecto. sí, es que no tenía ni idea cómo compartir por Drive y como decía como que se compartió tan rápido, entonces no había entendido si se compartió. No, Pero me esa llegó era, súper ah, bien, ya, sí, sí, clarito y todo, así que impecable, Benjamín, cómo lo hizo, súper sí, bien, esa era mi duda. Y se lo profe, arregló bien. quería saber si tengo algún trabajo pendiente. A ver, A ver, sí, vamos a ver, esperemos un poquito. Ya. como estos trabajos que afecten el promedio así como en general. Claro, más que todo era el tema del volcán, el tema del blog. El blog también lo hizo, ¿cierto? Sí, sí, también lo hice. Lo hice con mi grupo y se lo envié ayer. El póster, no, parece que esto está al día, Benjamín. El póster, entregó todos los pósters. Sí, sí, entrego todos los posters. Póster, sí, tenemos el de, a ver, sismos. También entrega el de incendio forestal y todo. Son de forestales, no, está al día. Está al Ay. día, Benjamín. Está súper. Profe, entonces, ¿cómo lo haríamos? O sea, el trabajo que viene ahora, por ejemplo, el de este, si yo ya tengo muchos trabajos como todos No lo haría, casi, no lo haría. no, no es necesario que lo haga entonces. Claro, Sería claro. como una nota acumulativa, algo así. O sea, Exacto, como una sí, nota más extra. correcto, sí. Ah, ya entonces no es necesario que lo haga. Exacto, Benjamín. Bueno, bueno. Usted no lo beneficiado porque, bueno, se ha puesto al día y, claro, si yo ya decido que no vamos a considerar una nota, no tiene para qué hacer. No tiene para qué Ah, hacer. ya, ok, ya. Mejor así me ponga al día también con los otros trabajos. Sí, pues de todas maneras. Ya, esas eran mis consultas, profe. Gracias Ya, por Benjamín, resolverlas. Ya, que esté no muy vale nada. bien. Cuídese mucho. Cuídese También. usted también. Nos Adiós. vemos, gracias. Chau. Chao, chao.